Buen día, mi querido Sexto, ¿cómo les va? Vamos a continuar con el tema de proteínas, ahora metiéndonos un poquito más en cuál es la estructura tridimensional que adquieren los aminoácidos, pero para eso tenemos que tener bien en claro lo que vimos en los videos anteriores, qué es una proteína, qué es un aminoácido, cómo se unen, ¿sí? Lo que es la unión peptídica, todo eso tiene que estar claro, así que si no vieron esos videos, primero vayan a esos y luego métanse en este, ¿sí? Para así poder ahora abordar lo que sería la forma de estas biomoléculas. A grandes rasgos podemos clasificarlas en dos grupos que serían las globulares y son proteínas que van a tener más que nada actividad funcional como enzimas, anticuerpos, hormonas, la hemoglobina que transporta el oxígeno en sangre y otras tantas. Y también otro gran grupo que serían las fibrilares, que son las que van a tener una forma más bien alargada, ¿sí? Las globulares van a tener una forma más bien esférica y las fibrilares más bien formando fibras, ¿sí? Y estas van a estar constituyendo estructuras de sostén, ¿sí? Como pueden ser lo que sería el tejido conjuntivo, ¿sí? Y algunos otros tejidos. También podríamos decir dos proteínas muy importantes de este grupo son la actina y la miosina, ¿sí? Que son las proteínas que van a estar conformando nuestros músculos y pudiendo darle la propiedad de que se contraigan. Pero, como siempre, nosotros nos vamos a meter bien desde abajo, desde lo más chiquito, hasta poder llegar a formar la estructura completa de la proteína, ¿sí? Para poder estudiar y entender cómo es que adquieren la forma que adquiere, se divide su estructura en cuatro partes, ¿sí? Lo que podríamos llamar la estructura primaria, la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. Cada una va a ir creciendo en complejidad, ¿sí? Así que vamos a arrancar por el principio, ¿no? Obviamente, con lo que sería la estructura primaria, que justamente hace referencia al número, identidad y orden de los aminoácidos que componen la proteína, ¿sí? Es decir, qué aminoácidos, cuántos y en qué orden se están uniendo, ¿sí? Y tengamos en cuenta que la unión peptídica no me va a permitir generar ramificaciones como teníamos, por ejemplo, en los hidrocarburos, ¿sí? Sino que va a ser una cadena lineal, ¿sí? Así que todas las otras estructuras se van a derivar de esta, ¿sí? O sea, es, digamos, la fundamental, justamente por eso es primaria. Así que en base a cuántos sean, cuáles sean y en qué orden estén, luego también va a adquirir lo que sería la estructura secundaria, terciaria y la cuaternaria. Luego vamos a ver que tiene que ver con otra cosa, pero lo que sería secundaria y terciaria sí lo va a adquirir sí o sí partiendo de esta base. Es decir, que la estructura primaria ya me va a condicionar cómo es la secundaria y la terciaria, pero para poder estudiarlo tenemos que separarlos en estos grupos. Entonces, acá por ejemplo tenemos una secuencia, ¿sí? En donde lo que sería esta estructura primaria es justamente qué tipo de aminoácidos son y el orden en el que están unidos, ¿sí? Bien, ¿y de dónde sale el orden en el que se unen los aminoácidos? Bueno, seguramente ustedes lo hayan visto, ¿sí? Pero no me gustaría dejarlo así, tirarlo como, bueno, es el orden y listo, sino que me gustaría que entendamos de dónde viene este orden. Ustedes seguramente lo vieron en genética, ¿sí? Lo que es la transcripción y la traducción. Recuerden que el ADN se transcribe a ARN y con ese ARN se traduce a lo que es una proteína. O sea que al fin y al cabo, el orden en el que se tienen que armar, en el que se tienen que unir los aminoácidos para poder generar una proteína, viene dado por el ADN. ¿Sí? Es decir, que el ADN tiene la información de cómo armar cada una de las proteínas que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Es decir, que tiene la información de en qué orden ir uniendo los aminoácidos, ir generando la estructura primaria de una proteína para que luego de esa estructura primaria solita se van a derivar la secundaria y la terciaria y también la cuaternaria, al fin y al cabo. Entonces tenemos el ADN que le dice a otras proteínas cómo generar proteínas
que luego sirven para que ese mismo ADN se pueda replicar y pueda subsistir, ¿sí? Y al fin y al cabo, nosotros somos producto de eso también. De un ADN que trabaja en conjunto con proteínas para generar las estructuras que le permitan replicarse y continuar existiendo al fin y al cabo, que es uno de los objetivos primordiales de la vida, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, vamos a seguir con lo que serían estructuras. Pasemos ahora a la secundaria. Ya tenemos que el orden y la cantidad de aminoácidos me va a determinar la estructura primaria, y en base a esa estructura primaria luego se va a adquirir la estructura secundaria, que es una disposición espacial regular repetitiva que adopta esta cadena, ¿sí? Y que se da justamente por la interacción entre aminoácidos que están cerca, ¿sí? Dentro de esa cadena. Generalmente esta interacción es a través de puentes de hidrógeno, que es algo que el año pasado hemos visto, ¿sí? Una fuerza intermolecular. Entonces, de esa interacción pueden surgir varias estructuras, ¿sí? Tenemos primaria, la cadena. Luego esa cadena, cuando los aminoácidos empiezan a interactuar entre ellos, los que están cerca de la cadena, puede ser que generemos una estructura secundaria que puede ser al azar, que quiere decir que no tiene una estructura regular, una hélice alfa, lo que sería un enrollamiento sobre un eje central, ahora lo vamos a ver graficado, o lámina beta, que es una cadena en forma de zigzag, ¿sí? Y estas láminas beta pueden, digamos, combinarse, aparearse también se les llama, y formar como una placa, ¿sí? De varias hebras unidas, formando lo que sería una placa, justamente también en zigzag, ¿no? Y podemos tener en una misma proteína combinación de estas tres estructuras secundarias, ¿sí? No es que una proteína va a poseer una de estas estructuras. Puede ser que en una zona de la cadena se forme una hélice alfa, en otra zona una lámina beta y en otra directamente estén al azar, ¿sí? O puede ser que estén al azar y solo en hélice alfa, en otra zona, ¿sí? Pero se puede ir combinando, no es que una proteína va a tener siempre una misma estructura secundaria. En distintas zonas puede tener distintas estructuras secundarias. Entonces, acá lo vemos graficado, ¿sí? Fíjense que cada una de estas esferitas está representando un aminoácido de la cadena que conforma la proteína. Y luego, dependiendo qué interacciones se den entre estos aminoácidos cercanos, va a poder adquirir la estructura secundaria, que puede ser la alfa hélice, ¿sí? Fíjense acá que se está dando puentes de hidrógeno entre el grupo amida, el grupo amida de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido, ¿sí? Fíjense, entre el oxígeno y el nitrógeno nos queda este hidrógeno que termina formando ese puente justamente de hidrógeno. Recordemos que el año pasado habíamos visto que este tipo de fuerza intermolecular se daba cuando teníamos hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como podía ser nitrógeno, oxígeno o flúor, ¿sí? En este caso, fíjense que se da un puente de hidrógeno entre nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Justamente dos átomos muy electronegativos. Ahora, la otra conformación que puede adquirir es esta lámina plegada, ¿sí? Que justamente también se puede aparear con otra lámina, perdón, una cadena se aparea con otra cadena y se puede aparear con otra más, y ahí sí forman lo que sería una lámina, ¿sí? Una sola sería una cadena en zigzag, y cuando se aparea con otra tenemos lo que sería una lámina ya en zigzag, ¿sí? Y fíjense que también esa unión se da por puentes de hidrógeno, ¿sí? Y veamos cómo también en una misma proteína podemos tener una zona con una estructura secundaria, otra zona con otra estructura secundaria, por acá puede ser al azar, ¿sí? Acá tenemos lo que sería lámina plegada y acá tenemos lo que sería hélice alfa.